Saludos y bienvenidos a esta cuarta unidad del curso de Metodología de la Investigación Científica 2. Esta cuarta unidad lleva por nombre Divulgación y Publicación de Trabajos de Investigación. Y dentro de esta unidad tenemos las sesiones 13, 14 y 15. Entonces revisaremos hoy la sesión número 13, que tiene que ver con la introducción y materiales y métodos. Ya de estos puntos hemos tratado anteriormente, pero de una manera algo general. Entonces ahora hablaremos un poco más de lo que es el contenido dentro de la introducción, el contenido dentro de la sección de materiales y métodos, tanto en el proyecto de tesis como en el informe final. Como siempre, repasaremos algunos alcances que se han revisado la sesión anterior, que tiene que ver justamente con el proyecto de investigación y el informe final. Y para esto tenemos la primera interrogante: ¿por qué es importante la elaboración de un proyecto? Ya hemos identificado anteriormente que en el proyecto se planifica todo el desarrollo de la investigación. Cuando se elabora el proyecto, cuando se culmina el proyecto es un documento en donde se manifiesta todo el desarrollo de la investigación. Se entiende que cuando hemos elaborado el proyecto aún no se han ejecutado los procedimientos de la investigación, pero sí se han detallado. En este documento llamado proyecto se detallan los procedimientos, se indica acerca de los recursos necesarios para la investigación. Entonces, ahí radica la importancia del proyecto. El proyecto es el documento que finalmente parametra todos los aspectos que vamos a considerar en nuestro trabajo de investigación. Y además, como el proyecto lo revisan, el proyecto lo evalúan y determinan sus características acordes a lo que queremos realizar. Una vez que nos dan la aprobación o el visto bueno, entendemos que hemos planificado adecuadamente el proyecto, o en todo caso hemos planificado adecuadamente el proceso de investigación, y vamos a tener la certeza de que aquello que estamos manifestando pues es correcto y está conforme de acuerdo a la opinión de los revisores. Entonces, la importancia de elaborar un proyecto radica en que tendremos la posibilidad de planificar todo aquello necesario para el desarrollo de la investigación. Eso será revisado, será aprobado y tendremos la certeza de que vamos por el camino correcto. ¿Cuál es la estructura del proyecto de tesis? Es lo que se manifiesta en la segunda interrogante. Recordemos la estructura, que incluye una introducción, sección de materiales y métodos, una sección de aspectos administrativos. Eso se presenta a modo de capítulos, es decir, el capítulo número 1 sería la introducción, el capítulo número 2 sería la sección de materiales y métodos, el capítulo número 3 sería la sección de aspectos administrativos, y eso se acompaña con los últimos apartados, que serían las referencias bibliográficas y la sección de anexos. ¿Y cuál es la estructura del informe final? Bueno, en realidad en el informe final ya no se incluye aspectos administrativos, es decir, en el informe final también tenemos una introducción, también tenemos una sección de materiales y métodos, pero ya no se incluye la sección de aspectos administrativos. En su lugar, en el informe final se incluye la sección de resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, y también los apartados de referencias bibliográficas y anexos. Entonces, esa es la característica de la estructura o contenido tanto del proyecto como del informe final de tesis. Muy bien, entonces, habiendo repasado ese contenido de la sesión anterior, pues vamos a revisar el logro para la presente sesión. Y en este caso tenemos lo siguiente: analiza las conclusiones con la finalidad de redactar las recomendaciones e identifica la pertinencia de apartados de acuerdo a características de formato IMRD. Recordando, claro, que IMRD son las siglas de introducción, método, resultados y discusión. Entonces, este logro tiene que ver ya con el consolidado final del trabajo de investigación, porque ya se refiere a conclusiones, se refiere a recomendaciones.
entendiendo claro que el consolidado de la investigación se orienta por la elaboración o a la elaboración de este documento llamado informe final de tesis. Muy bien, pero bueno, vamos a revisar ya el contenido correspondiente, vamos a llevar nuestro tema a contexto y en este caso tenemos lo siguiente. Debemos identificar los apartados de la introducción y materiales y métodos. En este punto ya nos situamos en el momento en el cual tendríamos que redactar contenidos. Entonces, lo que anteriormente habíamos revisado de manera teórica, en este punto ya lo tendríamos que enfocar al proceso mismo de la redacción. Ya cuando vamos a redactar el contenido del documento, vamos a tomar en cuenta los lineamientos de la guía de elaboración de trabajos de investigación. Lo que se está presentando en esta imagen, por ejemplo, es la carátula de esa guía. Es un documento del cual se dispone y se puede descargar incluso directamente desde el portal, desde la página principal de la Universidad María Auxiliadora. Entonces nos vamos a basar en las directivas de ese documento. Así que debemos identificar cuáles son esos apartados de la introducción y materiales y métodos. Si queremos redactar aquello, debemos familiarizarnos con la guía. Esa es una sugerencia. Si no conocemos la guía, no redactemos aún. Si ya vamos a redactar el contenido del proyecto de tesis, por ejemplo, primero hay que revisar minuciosamente la guía de elaboración de trabajos de investigación. Y con ello estamos respondiendo a la primera interrogante, dice por aquí. ¿En qué fuente podría encontrar dicha información? ¿En qué fuente podrías encontrar la información de los apartados de la introducción y materiales y métodos? Pues justamente en esta guía de elaboración de trabajos de investigación, que se les ha brindado ya en la clase correspondiente. Se puede descargar directamente desde la página web de la universidad, pero ya se ha brindado también este documento y se encuentra disponible pues en el aula virtual. La segunda interrogante, ¿el proyecto y el informe tendrán los mismos apartados? Claro, es que debemos entender que cuando vamos a redactar, primero redactamos el proyecto, recuerdan ese proceso, se redacta el proyecto, aprueban el proyecto, ejecutamos la investigación, redactamos el informe final y esto se había comentado anteriormente. Si en el proyecto tenemos introducción, materiales y métodos, aspectos administrativos, referencias y anexos, ya cuando redactamos el informe final, ya omitimos la sección de aspectos administrativos e incluimos la sección de resultados. O sea que en el informe final ya tenemos resultados, conclusiones, recomendaciones. En el proyecto no hay resultados. Tomemos en cuenta aquello. Entonces, no tienen los mismos apartados. Los apartados en comunes, recordemos bien esto, los apartados en común podrían ser la introducción, podría ser la sección de materiales y métodos, pero luego en el informe final se incluyen resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, y eso no estaba en el proyecto. Eso se incluirá recién en el informe final. Luego los apartados finales de referencias bibliográficas y anexos, eso también sería algo común en ambos documentos. Entonces, la principal diferencia radicaría en la inclusión de la sección de resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, lo cual sí estará ahora en el informe final. Tercera interrogante, dice por aquí, a ver, claro, si debemos identificar los apartados de la introducción y la sección de materiales y métodos, ¿habrá alguna diferencia al redactar acerca de los procedimientos? ¿Recuerdan que aquello se manifestó en una sesión anterior? ¿Cuál es la diferencia entre redactar procedimientos en el proyecto y redactar procedimientos en el informe final? Las actividades en el proyecto todavía no se han ejecutado, entonces se redactan orientándonos hacia el futuro. Haremos aquello, revisaremos aquello, seleccionaremos aquello, es decir, hacia el futuro. Pero cuando ya estamos redactando el informe final,
Para el informe final se supone que ya las actividades se desarrollaron. Entonces en el informe final sería: se realizó, se ejecutó, se seleccionó o fueron seleccionados, y así pues con cada procedimiento que debemos detallar. Entonces hay que tomar en cuenta esa característica, y eso normalmente se refiere a los procedimientos realizados. En el caso del proyecto, a los procedimientos que serán realizados, y en el caso del informe final, los procedimientos que ya se realizaron. Hay que tomar en cuenta como un parámetro muy importante en la redacción de esos documentos. Ahora sí, ¿cuál será este breve marco teórico que tenemos que revisar respecto al contenido? Pues tenemos por aquí la introducción, la sección de materiales y métodos y la guía institucional. Entonces vamos a revisar esos contenidos: introducción, materiales y métodos y guía institucional, lo que tiene que ver con la guía institucional. ¿A qué se refiere esta guía institucional o a qué se refiere esta consideración de la revisión de la guía institucional? Y vamos a empezar con la sección de introducción, comprendiendo que esta introducción es el primer capítulo tanto del proyecto como del informe final. Vamos a ir revisando también cuáles son los aspectos en común en el proyecto y en el informe. La introducción es un aspecto en común, es un apartado en común. Tal es así que podríamos tener el mismo contenido en el proyecto y luego trasladar ese contenido al informe final. Entonces la introducción es el primer capítulo del trabajo de investigación. Y tanto la introducción del proyecto como la introducción del informe final incluye apartados. Dentro de la introducción consideramos la situación problemática, el marco teórico, los antecedentes, la importancia y justificación, objetivo e hipótesis. Algo muy importante a considerar aquí, correspondiente a la redacción. Generalmente vamos a incluir la palabra introducción en esta parte, mas no es necesario incluir subtítulos. Es decir, en toda la redacción no sería necesario colocar como subtítulo situación problemática, marco teórico, antecedentes, importancia y justificación. No, no vamos a colocar aquello como subtítulo. Simplemente vamos a redactar nuestros párrafos dentro de la introducción, párrafos breves, cada párrafo de 6 o 7 líneas, según sea el caso. Pues, por ejemplo, la situación problemática podría tener de repente 7 párrafos, 8 párrafos, el marco teórico también podría tener 8 párrafos, y así sucesivamente, apartado por apartado. No hay necesidad de colocar subtítulos, no se suele colocar subtítulos aquí, pero sí se entiende que dentro de la introducción deben estar estos contenidos, mas no necesariamente con subtítulos. Y este mismo contenido, como se señala en el tercer enunciado, este mismo contenido podría ir en el proyecto y también en el informe final. ¿Y de dónde sacaremos la información para redactar pues esta parte introductoria? Pues para ello tendríamos que revisar diferentes fuentes de información, como página web, dice por aquí, información de libros, información de artículos científicos, es lo que estoy señalando, es lo que estoy subrayando. Y más o menos para tener un alcance de esto, por ejemplo, cuando vamos a redactar la situación problemática, aquí podríamos revisar información de página web, información de artículos científicos también. Para el marco teórico podríamos revisar información de libros. Para los antecedentes, exclusivamente podríamos revisar aquí artículos científicos. Para la importancia y justificación, a pesar de que esto puede redactarse con base en ciertos criterios, podríamos basarnos en los contenidos de ciertos libros que se refieren a cómo redactar, a qué manifestar en la importancia y justificación. El objetivo, ya esto lo podríamos determinar con base en un criterio propio, de acuerdo a las necesidades y al propósito para la investigación, lo mismo que la hipótesis. Entonces, estos son los contenidos que debemos considerar en la introducción, y estas serían en todo caso las fuentes de información que suelen tomarse en cuenta para el desarrollo de dicho contenido.
Cualquier punto adicional, recuerden por favor comunicarlo siempre en las sesiones que tendremos de manera sincrónica, ¿sí? Para resolver cualquier duda. Pasamos ahora a la sección de materiales y métodos. Esta sección de materiales y métodos sería pues como el segundo capítulo del trabajo de investigación. Dentro de esta sesión, atentos con esto, porque dentro de esta sesión, dentro de este capítulo, dentro de esta sección de materiales y métodos, se incluyen los siguientes apartados. Aquí tenemos el enfoque y diseño de investigación, población, muestra y muestreo, variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, proceso de recolección de datos, métodos de análisis estadístico y aspectos éticos. En este caso, ahora en la sección de materiales y métodos, ahí sí se incluyen estos apartados con numeración, a diferencia de la introducción. Recuerdan que en la introducción los apartados no requieren subtítulos, no requieren numeración, más sí, pues todo se elabora con párrafos breves, muy precisos. Ahora, en este caso de los materiales y métodos, ahí sí vamos a colocar una numeración. Ya lo veremos, ya se verá esto o ya se habrá visto seguramente en la guía de elaboración de trabajos de investigación. Es decir, este esquema de materiales y métodos ya se presenta ahora con números. Solo para darles un ejemplo. Si este es el capítulo 2, la sección o el apartado de enfoque y diseño será 2.1. La sección de población, muestra y muestreo será 2.2. La sección de variables será 2.3. Es decir, ahora se coloca numeración y aparecen estos términos a modo de subtítulos. Ahora sí, en este segundo capítulo sí. Y considerando, recordando lo que manifestaba respecto a los tiempos en el proyecto, toda actividad, todo procedimiento se redacta en tiempo futuro y en el informe final en tiempo pasado. Recordar por favor siempre este detalle en la redacción. En el proyecto las actividades se redactan hacia el futuro, a tiempo futuro, y en el informe final todo procedimiento, toda actividad se redactará pues asumiendo que ya se hizo dicho procedimiento, o sea que en tiempo pasado. Muy bien, esto respecto entonces a los materiales y métodos. Y finalmente, toda esta información la encontramos en las normas institucionales, en las guías institucionales. Y en este caso, la institución cuenta con esta guía para elaboración de trabajos de investigación. Es indispensable, es necesario, requisito importante para redactar, primero revisar la guía. No empecemos a redactar si antes no hemos revisado las instrucciones, los parámetros, los alcances de la guía de la institución. En la guía de la institución se encuentran los parámetros para la elaboración del plan de tesis y también la elaboración del informe final. Entonces, como se señala aquí, todas estas características de contenido de cada apartado para el proyecto y para el informe final se encuentran en esta guía institucional. Además de otras sugerencias, además de otras recomendaciones, en la guía institucional encontraremos, por ejemplo, qué fuentes se recomienda revisar, en qué cantidades, se comenta sobre el tipo de letra, ejemplos de carátula, ejemplos de cómo presentar el índice, cómo presentar los gráficos. Es decir, hay que revisar necesariamente la guía institucional y no vamos a redactar si primero no hemos revisado esa guía. Tanto docentes como estudiantes tienen primero que revisar esta guía antes de, pues, empezar a elaborar los documentos necesarios, en este caso, el proyecto o el informe final. Entonces hay que revisar los contenidos y además, como se manifiesta aquí ya en el último enunciado, pues en esta guía también vamos a encontrar lo correspondiente a las citas y referencias. ¿Qué estilo debemos considerar? Ya sea pues que elaboremos un trabajo de investigación para una determinada carrera dentro de una determinada carrera,
Vamos a considerar los estilos que sugiere la guía para elaboración de trabajos de investigación. Muy bien, entonces, habiendo considerado ya el contenido de esta sesión respecto al proyecto, al informe final, en este caso, básicamente la estructura de la introducción, la estructura de la sección de materiales y métodos, pues vamos a revisar ahora nuestras conclusiones. Y en la primera conclusión se considera de que la introducción incluye contenidos teóricos, aspectos teóricos y fundamentos de lo que vamos a investigar. Entonces, en esta sección de introducción es necesario considerar aquello para no incluir pues contenido que no sea pertinente a esta primera parte. En la introducción básicamente van los aspectos teóricos, aspectos de la problemática, algunos datos de otras investigaciones internacionales y nacionales, todo eso incluiremos en la introducción. En cambio, en la sección de materiales y métodos nos enfocaremos, enfatizaremos en los procedimientos, las estrategias, las herramientas que se toman en cuenta para el desarrollo de la investigación. Consideremos también el tercer enunciado. Las actividades en el proyecto van en tiempo futuro y las actividades en el informe final van en tiempo pasado. Siempre será así en la redacción de estos documentos. Y finalmente, la guía institucional, pues lógicamente, nos facilita comprender los contenidos en cada apartado. Entonces, la revisión de la guía es sumamente necesaria, por cuanto nos ofrece la posibilidad de entender, de comprender qué información debemos considerar en cada apartado dentro de los diferentes capítulos del proyecto de investigación y del informe final de tesis. Como siempre, nuestras referencias bibliográficas para consultas en relación al trabajo desarrollado, y como reflexión final tendríamos pues que debe existir definitivamente coherencia entre lo que está en el proyecto o plan de tesis y lo que se encuentra en el informe final. Además, entendemos que el informe final deriva del proyecto de alguna manera, puesto que lo que planteamos primero en el proyecto lo ejecutamos y todo el proceso de ejecución lo vamos a plasmar luego en el informe final. Entonces hay una relación completamente estrecha entre ambos documentos. Tal es así que ciertos apartados que están en el proyecto los podemos copiar en el informe final. El apartado de introducción y el apartado de materiales y métodos pueden ir también en el informe final. Recordemos solamente el detalle de los tiempos. El detalle de los tiempos es muy importante. Y luego ya en el informe final, pues, incorporaremos resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones. Pero definitivamente existe una coherencia porque los dos corresponden al propio trabajo de investigación que se está desarrollando. Bueno, entonces con esto estamos concluyendo ya el contenido para la presente sesión. Nos encontramos en nuestra próxima sesión dentro de esta cuarta unidad. Hasta pronto.